Iniciemos, ¿no? Entonces resulta que vamos a ver, solamente por referencia, la primera partida donde se jugó en Londres, que está en la base de datos, ¿no? Año 1818. Y el blanco es uno de los mejores jugadores de Inglaterra de esa época. Y el negro es un desconocido. Esta partida pues realmente es corta, no vamos a aprender mucho, pero solamente como referencia, ¿sí? Las negras juegan bastante mal. Entonces, las negras van alfil F5, que es correcta, una posición simétrica. Aquí las blancas deberían jugar E3. Cuando los dos alfiles salieron a F5, F4, la idea es tomar la iniciativa en el flanco de dama con C4, ¿sí? Pero eso, naturalmente, que en esta época no se sabía, ¿no? Entonces el blanco hace esta que no es nada, está poniendo el caballo delante del peón de alfil, que no es bueno. El negro hace una muy mala, que es poner también el caballo delante del peón, entonces ya no puede atacar el centro con C5. Esto era esta, ¿no? Entonces, aquí el blanco juega F3 para hacer E4. Naturalmente que la respuesta del negro era esta, y todavía la partida pues no está pasando mucho, ¿no? Pero aquí el negro vuelve y se equivoca, una jugada espantosa, y el blanco conquista el centro de peones, ¿no? Cambio, y ahora simplemente el blanco rechaza el caballo se va, y alfil B5. Ya el blanco en esta posición pues tiene una ventaja ganadora, ¿no? No, son muchas las amenazas. Entonces el negro jugó aquí, E5 muy buena, única comer, y caballo por atacando C7. Entonces ya las pérdidas materiales del negro no hay forma de evitarlas. Y aquí, bueno, aquí viene una masacre, ¿no? 4. No puede comer acá porque hay mate. Entonces el rey se mueve y ahora hay un mate. En 2 jugadas. En 3 jugadas, digo. Bueno, esta partida, pues, es un desastre, ¿no? Para el negro. Bueno, ahora vamos a ver este diagrama. Resulta que el Londres es un sistema bastante seguro, que tiene la característica de que sus piezas, las piezas del blanco, ¿sí?, van a salir a sitios estándar, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos ahí para jugar, ¿no? Entonces, este diagrama más o menos muestra cómo deberían salir las piezas blancas en situaciones normales. Naturalmente que esto se rompe cuando el negro juega otras cosas, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos esta pirámide de peones. E3, D4, C3. ¿Sí? Esto hace que el blanco tenga un centro muy fuerte y muy difícil de romper. El peón en H3 se utiliza para que el alfil tenga una retirada cuando un caballo llegue a H5 a capturarlo, ¿no? El alfil de casillas negras es vital, porque está atacando toda la diagonal. El alfil de blancas, naturalmente que sale por D3, es la mejor casilla. En muchas situaciones vamos a ver que sale por B5, cuando hay un caballo en C6. Y está atacando el punto H7. Otra pieza que es importante es el caballo, de F3. Acuérdense que aquí hay un peón en D5, ¿no? Entonces la casilla de E5 va a ser dominada por el caballo. Entonces este es más o menos el esquema. En algunas situaciones el blanco retarda el enroque. Eso lo vamos a ver también en muchas partidas, porque quieren iniciar un ataque en el flanco del rey donde la torre en H1 está mejor colocada. Bueno, entonces
Ahora vamos a ver algunas posiciones como para tener una idea, ¿no? En esta posición, las negras resuelven el problema del alfil de dama, ¿sí? No lo van a dejar encerrado en C8, sino que lo sacan. Entonces aquí el blanco tiene que cambiar el esquema. Decíamos que aquí el blanco jugaba con C3, con alfil de 3, pero aquí, digamos, alfil de 3 ya no tiene mucho valor, porque el negro sencillamente captura el alfil o simplemente se retira a G6. Entonces el blanco tiene que buscar otro tema para sacar ventaja. La jugada más dura aquí es C4. Entonces resulta que, claro, aquí veíamos que los peones de B7 y B2 son débiles porque no tienen la defensa del alfil. Entonces el blanco trata de atacar de una vez con dama B3. Si las negras juegan dama B6, entonces, pues prácticamente solo hay una jugada, ¿no? Que es dama B3. Nunca pensar en B3 que debilitaría los cuadros blancos, los cuadros negros, perdón. Y tampoco jugar dama C1, ¿no? Muy pasiva. Entonces dama B3. Si el negro captura aquí, en B3, pues se abre la columna. Entonces el negro probablemente va a jugar con E6. Entonces el blanco tiene una forma de sacar ventaja, que es el ataque en el flanco de dama. Entonces C5. Esta jugada obliga al cambio de damas. Entonces el negro ahora tiene problemas, porque el blanco abrió la columna y va a jugar B4 y B5. Va a ser esa ruptura que es inevitable. No hay forma de evitarla. Por ejemplo, caballo B7, entonces caballo C3, podría ser en este orden. Ah, no, perdón. Caballo B7, B4, ¿no? Amenazando de una vez B5. Y cuando lo evite, entonces antes de que se quite la torre, entonces hay que jugar B5, ¿no? Y aquí se logró desdoblar los peones y crear una presión muy fuerte en el flanco de dama. Bueno, veamos este otro diagrama. Esta es una posición muy corriente. ¿Qué ha hecho el blanco? El blanco ha esperado para ver dónde el alfil es mejor, en B5 o en D3. ¿Sí? El negro, pues, aquí tiene el problema del alfil de C8, que es un alfil malo, que quedó encerrado. Naturalmente que no es grave, lo puede desarrollar por B7, ¿no? Inclusive por D7. Bueno, después del cambio en G3. Entonces aquí hay dos estilos. Uno es jugar alfil B5, otro jugar alfil D3. Ambos son más o menos equivalentes. Entonces veamos alfil D3 de qué se trata. El alfil se coloca en la diagonal atacando el punto H7. ¿Sí? Ahora el negro pues puede hacer muchas jugadas, ¿no? Por ejemplo, si juega aquí, el blanco puede enrocar. ¿Sí? Aquí el blanco siempre va a centralizar el caballo en E5 y alguna ventajita tiene, ¿no? Aquí la jugada más clásica es dama E7. Esto lo vamos a ver en una partida posterior, ¿no? Las negras amenazan liberarse con E5. Si el negro logra jugar E5, pues el alfil de C8 no tiene problema y las negras inclusive van a quedar mejor porque los peones de C5 y D5 tienen más espacio en el centro, ¿no? Entonces el blanco tiene que bloquear. El negro juega caballo D7. Y esta posición la vamos a ver después, en una partida, ¿no? A ver cuál es la mejor forma de continuar para el blanco. Bueno, veamos otra posición. Esta. Aquí, ¿cuál es la diferencia con el anterior? De que el alfil negro no está en D6, sino está en E7. Es igualmente bastante sólido para el negro, ¿no?
Entonces el blanco tiene 3 jugadas para hacer acá. Vamos a empezar. Una es H3. Sabemos que es para escondernos, ¿no? Caballo H5, alfil H2. Y el blanco simplemente se va a enrocar, va a jugar alfil H2, profiláctica, se puede adelantar al ataque del caballo, y bueno, y después va a hacer los mismos temas, ¿no? El caballo centralizado, N5 y todo eso. Otro plan que tiene es enroque. También muy tranquilo, pero nada problemático, ¿no? El negro juega caballo H5 y el blanco tiene 2 formas de jugar. Puede jugar con alfil E5. En caso de que el caballo capture, pues captura con el caballo de F3, ¿no? Y en el caso de F6, entonces el alfil se va a mover acá. Entonces el negro puede capturar, pero digamos que el blanco creó una debilidad en E6, ¿sí? Que puede ser muy dura, sobre todo cuando el blanco logre jugar E4 más adelante. Claro, esta posición sería como igual, ¿no? Pero la jugada que más se hace en esta posición y más peligrosa para el negro es esta. Caballo de 5. La idea es jugar dama F3 y dama H3. Y crear un ataque sobre el punto H7, ¿no? El rey se puede quedar en el centro. No tiene ningún problema. Entonces aquí igual vamos a ver partidas que siguieron en esta posición, ¿no? Para saber cómo continuar. En este caso, el blanco va a atacar siempre al rey negro, ¿sí? Y la defensa es bastante difícil, como lo vamos a comprobar después. Otra posición. Esta es una de las posiciones más comunes con negras. ¿Sí? Las negras que han hecho. Atacaron rápidamente el peón de B2 con la dama. Y tienen la posibilidad de que el alfil juegue. Generalmente a F5, a F5, ¿no? Sería la mejor casilla para el alfil. De momento se está perdiendo el peón. ¿Cómo defenderse? Esta es una forma interesante, ¿sí? Resulta que aquí es una especie de trampa, ¿sí? Porque las negras, digamos, siempre van a tener esta jugada. Alfil F5. Si el alfil se come, pues se cae la torre, ¿no? Va por B2. Entonces, aparentemente, pues el blanco perdió un tiempo, ¿no? Pero el blanco tiene una forma de refutar alfil F5. Captura acá. Entonces ahora el negro no tiene opción, tiene que comerse la dama. Aquí. Comer la dama. Y comer aquí, pues viene caballo A3 y caballo B5. Entonces el negro podría capturar en B1, que es una concesión bastante grande, ¿no? Porque ahora el alfil de casillas blancas se agranda. Cuando comer, atacando el peón de A2 y se defiende. Y esta posición es bastante difícil para el negro. Los peones doblados y el par de alfiles. El negro sufre bastante aquí, ¿no? Entonces eso no sería bueno. Entonces cuando dama C2, el negro debe jugar así. G6, para más adelante jugar alfil F5. Y fuera de eso, bueno, puede sacar su alfil por G7, ¿no? También. Bueno. Esta jugada, pues, es muy dudosa. Porque la dama se coloca en una columna, la columna C, que probablemente se va a abrir, ¿no? Entonces las negras abren de una vez. El blanco debe comer con E, porque con C sería peor, ¿no? Habrían saltos, habría alfil F5 y caballo B4 y todo eso. Entonces,
Se toma con E, alfil F5. Y ahora vemos que la dama está mal puesta. Aquí va a tener problemas, ¿no? En cualquier momento le hacen caballo E4. Bueno, resulta que aquí la jugada normal sería esta, dama B3. Entonces, ¿qué hacen las negras? Es decir, las negras dejan que el blanco continúe con el desarrollo, caballo B2 y alfil E2, pues no van a hacer nada, ¿no? Entonces, la mejor jugada es avanzar acá. Entonces, de nuevo, el blanco tiene dos posibilidades, o cambiar la dama, o retroceder la dama a C2. La dama no es tan buena, porque llegaríamos a algunas posiciones que vimos con colores cambiados, ¿no? Entonces, las negras ahora son las que tienen el plan de B5 y B4. Y eso hace que la posición del negro sea muy buena, sea mejor, ¿no? Entonces aquí el blanco juega dama C2. Entonces, como el centro se cerró, dado que el negro cerró el flanco de dama con C4, entonces el plan del blanco va a ser jugar E4, más adelante, ¿no? Eso lo va a preparar mucho después. Entonces, en este momento, ¿qué hace el negro? El negro aprovecha la posición de la dama para hacer esta jugada, que es muy buena porque desarrolla, ¿no? Y pone el alfil en una posición muy buena. Entonces hay que quitar la dama. 1. Esto. Sí, y en esta posición hay muchas jugadas. Aquí las negras también hacen H6, hacen alfil E7. Bueno, digamos que aquí el negro juega alfil E7. Entonces aquí las flechas marcan los planes de cada uno, ¿sí? Entonces, como vemos, el blanco va a intentar jugar E4. ¿Cómo lo va a hacer? El caballo sale por D2, el alfil a E2, el blanco se va a enrocar, y después el blanco hace una maniobra que es estándar en esta posición, que es alfil D1 y alfil C2. De tal manera que está cambiando el fuerte alfil de blancas. ¿Sí? Si necesita y ya está listo para jugar E4. ¿Sí? Desde luego que el negro tiene muchas formas de jugar aquí también, ¿no? El negro tendrá que enrocar y jugar el H6 también, para que no le hagan caballo H4. Y entonces la torre, que está en F8, va a pasar a D8. Perdón, a C8, ¿no? Para que la dama se devuelva. Entonces las piezas quedan muy bien organizadas en el flanco de dama. Y a continuación, las negras, el plan pues es romper en B4, ¿no? B5, A5 y B4. ¿Sí? Esta es una partida pues bastante difícil. Digamos que es una partida para ambos, ¿no? Esta posición se ha jugado muchísimo, con resultados pues, bastante parejos. Bueno, aquí tenemos otra posición. En esta, el blanco jugó H3, tranquilo, ¿no? Entonces el blanco, ¿qué va a hacer? Se va a enrocar y va a jugar caballo 5. Entonces el negro, por ejemplo, hace esta jugada que es normalita, ¿no? Para sacar el alfil. El blanco centraliza el caballo. Por ejemplo, jugadas como esta, ¿sí? La posición pues se está igualando muy fácil, ¿no? Entonces el blanco pues le toca hacer una maniobrita aquí, que es esta. Entonces, esto va a permitir que le doblen los peones, ¿cierto?
Pero cuando le doblan los peones, pues la casilla de E5 se va a firmar y hay la posibilidad de que este peón avance también en el futuro, ¿no? Es un tema para molestar. Siempre que el peón capture en D4, naturalmente que vamos a capturar con el caballo, en este caso, para no dañar la estructura, ¿no? Porque tomar de peón nos dejaría un peón muy débil en D4. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver partidas. Aquí tenemos a Gata Kansky. Es niño prodigio, ¿no? Pues era Kansky es ruso, pero se nacionalizó muy joven en los Estados Unidos, ¿no? Y digamos que Kansky es uno de los, de pronto la máxima autoridad en Londres, ¿no? Ha jugado, desde que tenía 12 años, jugaba en Londres con tremendos resultados, ¿no? El negro es Samuel Champion, que fue ahorita del equipo olímpico de Estados Unidos. Bueno, entonces la partida inició en este orden, ¿sí? Naturalmente que en el temático ustedes van a tener que iniciar con D5 alfil F4, pero esto es una simple transposición, ¿no? Aquí ya tenemos una posición normal. Entonces el blanco lo primero que hace es jugar E3, ¿sí? Porque de todas formas el peón DC tiene la posibilidad, depende de cómo juegue el negro, de avanzar a C4 o a C3, ¿no? La negra puede jugar de muchas formas, ¿no? Con C5, con alfil F5. La partida se jugó de 6. Entonces las negras encerraron su alfil temporalmente. El alfil de C8. Pero eso realmente no tiene mucho problema, ¿no? Esta variante es bastante sólida. Entonces el blanco, yo voy de 2. ¿Sí? No quiere todavía sacar el alfil, pensando en que en algún momento el alfil pueda salir a B5, después de C5, ¿sí? En algunas variantes. Y tampoco quiere sacar el caballo todavía para que no exista la jugada caballo H5 en algún momento, ¿no? Entonces el negro hace C5 y C3. Entonces aquí hablamos de este muro, ¿no? De esta pirámide de peones. Siempre que el negro capture en D4, vamos a tomar con el peón de E, haciendo más presión en la columna de rey, y porque el caballo de F3 va a entrar a E5, alfil de 3, enroque, torre E1, todo eso. Entonces aquí el blanco ahora sí saca el caballo. Esa es una variante, esto se juega muchísimo, ¿sí? Y la mayoría de partidas entre los grandes maestros son tablas. Es muy difícil romper, digamos, la defensa de tanto del blanco como del negro, ¿no? Entonces el negro hace alfil de 6. Aquí hay muchas jugadas que se pueden hacer, ¿sí? Esta es una. Esta es dudosa porque el negro ya soluciona los problemas. Va a jugar E5 la siguiente. La jugada que también se hace es esta, pero resulta que tiene el inconveniente de que ahora el peón de D está aislado. Entonces, no es, digamos que no es tan buena para el blanco, ¿sí? Pero, digamos, la jugada que más se hace aquí es retroceder el alfil, que es la más lógica. Las blancas continúan evitando E5 de momento, siempre que el blanco capture el alfil, la columna H se abre, ¿sí? Entonces el negro no va a querer capturar el alfil. Entonces las negras se enrocan. Este es un momento importante, ¿sí? Donde aquí el blanco tiene las dos jugadas. A Carsten le gusta más esta, ¿sí? Pero a Kansky le gusta esta. Son dos estilos, ¿no? Alfil B5
La vamos a ver más adelante. La idea es eliminar el caballo y debilitar los peones de flanco de dama. ¿Sí? El blanco jugó alfil de 3. Aquí el negro, pues, tiene una jugada que es muy buena, que es esta. ¿Sí? Otras jugadas. Esta jugada sería un grave error. ¿Sí? Parece que está muy bien, evita que el caballo entre a E5 y va a ser E5, pero el detalle táctico es este, ¿no? Simple. Y las negras pierden un peón, sin ninguna compensación. La jugada que no se debe hacer es esta. Y aquí hay una jugada que es clave. Traten de pensarla un momentico a ver si la ven. Hay otro detalle de que, bueno, generalmente yo en mis clases, claro, no tengo grupos tan grandes, dejamos el micrófono abierto, ¿no? Para que el que quiera preguntar, pregunte y todo eso, pero en este caso pues no lo podemos hacer, porque es mucha gente y además que estamos viendo algo como muy, con alfil H2, dice. Sí. Claro, pueden poner mensajes de chat, ¿no? Sí. Bueno, en este caso no sé quién comentó, pero el tema me imagino que se refirió al alfil por H7, ¿no? Entonces el blanco centraliza el caballo. Está atacando el caballo. Solo hay una jugada que es buena, ¿sí? La única jugada que aguanta es esta, pero esto debilita la posición, naturalmente, ¿no? Entonces el blanco tiene una forma simple de jugar y sacar alguna ventajita. Come aquí, cambia el alfil, cambia y juega dama 4. Entonces los peones del flanco de dama quedaron un poco débiles, la posición del rey, también las casillas negras, pero de momento no hay cómo atacarlas, y la amenaza es jugar dama a 3. Y entonces ahora el juego se va al flanco de dama, ¿sí? Entonces digamos que este captura, aquí también tenemos que aprender a tomar, ¿no? Con E o con C. Pues resulta que es fácil encontrar la jugada, ¿no? En este caso con C, porque aquí hay una debilidad en C6. Entonces se va a atacar con la torre y con el caballo para controlar la casilla delante del peón retrasado, ¿no? Aquí esta jugada no es posible porque se va a perder un peón. Bueno, listo. Entonces, ¿qué otra jugada puede hacer aquí? Comer aquí. Esa jugada es perdedora. Entonces ahora el blanco tiene este sacrificio. El blanco se ganó un peón. Y ahora tiene este plan que es muy duro, de caballo F3, G5, creando un ataque de mate sobre el rey. La más mala de todas. Entonces vamos, este es un tema típico, ¿no? Que se da en muchas posiciones, ¿no? Entonces aquí, como se va a abrir la columna, entonces se hace primero esta jugada, sacrificando el alfil para desmantelar totalmente al rey, ¿sí? Si el blanco simplemente capturara el caballo, pues H6 defiende, ¿sí? De todas formas, hay debilidades en la posición negra, pero no sería muy grave. En cambio, esta jugada es decisiva. Aquí hay que capturar el caballo primero, ¿no? Para poder dar jaque en H5 o entrar en H5. Y este es mate inevitable. No hay forma de evitarlo. Bueno, naturalmente que, bueno, el negro no cayó en ninguna de esas trampas, ¿no? Entonces el negro hace esta que
Se supone que es la mejor jugada. Las negras van a hacer E5. Entonces tenemos que hacer algo para evitar E5. Entonces solamente hay una jugada, que es bloquear con el caballo. Entonces aquí, de nuevo, las negras tienen que ver cómo eliminan este caballo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cambiar acá y jugar así, esto no es nada bueno, ¿no? Porque el blanco queda con este alfil, con los dos alfiles muy fuertes, ¿no? Y una posición muy dura en el flanco de rey. El caballo va a venir a F3. Y cuando juegue acá, en una posición como esta. Entonces los alfiles son poderosos, aquí hay una debilidad que va a ser difícil de quitar. El blanco podría pensar incluso en enrocarse largo, aunque estando el peón en C3 siempre es sencillamente derroca corto y trae la torre a E1, ¿sí? Es una posición donde el blanco está dominando mucho. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí las negras hacen esta. Esa es la mejor jugada. Entonces se van a quitar el caballo. Aquí uno puede pensar en F4, ¿sí? Pero F4 es una jugada bastante inofensiva. Sencillamente las negras con esta jugada igualan la partida, no tienen ningún problema. Entonces aquí, la única forma de sacar un poquito de ventaja, pero esta posición, a pesar de que parece muy simple, es engañosa. Resulta que esto se ha dado muchas veces y las negras han perdido muchas partidas, ¿sí? Aquí hay dos capturas, ¿no? Con dama o con alfil. Una de las dos pierde, aunque parezca raro, ¿no? Entonces, la jugada correcta aquí es tomar de dama. Es única. En este caso, el blanco se enroca y esta jugada no serviría. O sea, esa liberación no la tiene, ¿sí? El negro tendría que jugar de otra forma. ¿Por qué? Porque resulta que de nuevo, aquí en E5 va a quedar una pieza colgante y el alfil está atacando el punto H7. Entonces el blanco simplemente captura y se gana un peón. Seguido de jaque en H5 y dama por E5 ganando un peón y ganando la partida, ¿no? Porque no hay compensación. Aquí hay que tener cuidado de no hacer esta jugada, ¿no? Que parece más fuerte porque amenazó mate y el alfil, pero las negras con esto defienden todo y están bien, ¿no? Entonces resulta que, bueno, el negro tomó con alfil. Resulta que esta jugada en la base de datos hay cerca de 100 partidas donde se ha hecho, ¿sí? Y resulta que esta es una posición perdedora, ¿sí? Es muy extraño, o sea, esto es un truco teórico. Todo esto que se ha jugado muchas veces. Es raro que un jugador como Chancla no conozca, ¿sí? Entonces resulta que aquí uno podría decir, no, pero ¿por qué está perdido? ¿Sí? Aparentemente no hay nada, ¿no? Porque no, ¿qué puede hacer? Pero hay el blanco tiene una variante muy bonita, muy escondida, donde va a refutar la toma del alfil. Entonces, ¿qué hace? Captura. Y captura de nuevo. Naturalmente que si el negro no captura, el blanco juega B4 y está ganado. Tiene un peón de ventaja, ¿no? Y el negro no tiene compensación. Entonces el negro capturó porque seguramente no vio el problema. Entonces ahora aquí ya es donde vamos a ver, claro, esto naturalmente que
cuando Kansky hizo todos estos cambios, él con seguridad conocía la posición, ¿no? Entonces, la dama está volando en C5. Y eso va a tener repercusión en el flanco de rey. Entonces, el blanco hace una jugada inesperada. Sacrifica el alfil. El negro captura, jaque, y esta es la clave. Caballo E4 ataca a la dama, pero también va a jugar caballo G5 creando un ataque de mate. Imagino que en este punto Chanclan quedó lelo, ¿no? Porque quedó totalmente perdido. Sin embargo, el negro jugó bastante bien. Hizo las mejores jugadas que se podían hacer. Lo que pasa es que la posición igual es perdida, ¿no? Entonces, la primera jugada que hace es esta. Es muy buena porque evita que el blanco en algún momento se enroque. Entonces el rey blanco va a quedar en el centro y va a dar algún contrajuego al negro. Entonces el blanco, naturalmente, que amenaza mate. La única forma de evitarlo es quitando la torre. Naturalmente, tiene que quitarla defendiendo el alfil. Si no, la dama captura el peón y el alfil también, ¿no? Si el negro hacía esta intermedia, con idea de jugar dama G6 y controlar los mates, entonces el blanco tiene una jugada muy simple, ¿no? Obstruye la acción de la dama, amenaza mate, y ahora trae la torre a D1 y es peor para el negro. Entonces, el negro quitó la torre. Naturalmente que el blanco tiene tablas casi que cuando quiera, ¿no? Pero lógico que no va a hacer porque tiene un ataque terrible. ¿Sí? En este momento tiene solamente 2 peones, pero resulta que las piezas negras están totalmente atadas también. El blanco puede progresar. Lo único malo de la posición del blanco es que no se puede enrocar. Si el rey estuviera enrocado, el rey blanco, pues sería mucho más fácil. Entonces aquí el blanco hace una muy buena. ¿Sí? Había una forma de jugar que no sería pues apropiada, ¿no? Que sería jugar acá, dar los jaques, comerse la torre y ahora pues comerse la torre, ¿no? Pero digamos que esa posición objetivamente es mejor para el blanco porque por los peones pasados y todo eso. Pero digamos que ya las posibilidades de ataque al rey prácticamente se acabaron. Entonces sería una partida muy difícil. Entonces, naturalmente que no hay que ser tan materialista, ¿no? Entonces el blanco hizo esta muy buena, con la idea de jugar E4. Cuando juegue E4, entonces ya hay la posibilidad de atacar con la torre, ¿no? Que la torre también tenga participación. Aquí el negro está en una posición prácticamente de Suxon, que no puede hacer nada, ¿no? O sea, si no puede jugar torre F8 porque le da mate. Entonces, sencillamente, si hace E5, bueno, esto fue lo que se jugó en la partida, ¿no? Esta jugada no funcionaba. Parece interesante, ¿no? Va a dar un jaque de 3. No funciona por esta. Y ahora la torre se incorpora, ¿no? Ahora piensen un poquito en la siguiente jugada del blanco. Sí, si ahí hay alguien que dice que se le congeló la imagen. Si eso sucede, es mejor que reinicie. Reinicie el programa y vuelva y... Dama por torre. Sí, señor. Dama por caballo, perdón. Dama por caballo. Y mate, ¿no? Bueno, entonces resulta que acá Chancla jugó E5 y el blanco aquí hizo una maniobra muy buena, jaque 4.
Sí, aquí, digamos, una de las intenciones del negro era jugar E4, seguido del caballo, ¿no? Caballo es E5 y caballo E3. Pero con esta controla todo, absolutamente. El plan del blanco en este momento sería muy simple, sería simplemente avanzar el peón de H. Si el negro no se queda quieto, no hace nada enérgico, ¿no? Entonces aquí Chanclan intentó hacer lo último que podía hacer, ¿sí? Complicar un poco la partida. Entonces jugó caballo de 7, sacrificando el caballo. Y también apartando la dama un poco del ataque al rey, ¿no? Entonces, naturalmente que hay que comerse el caballo. Amenaza mate N2. Esta es única. Y se come el peón. Entonces resulta que aquí, pues, de nuevo hay un poco de amenaza, ¿no? El negro sencillamente va a dar jaque y se va a comer el peón. Y tendría muchas amenazas en C3, N2 y todo eso. Entonces, aquí todavía la partida está difícil. El hecho de que esta posición haya más o menos 100 partidas y el blanco tenga el 70% no es lógico, ¿no? Porque si es una posición ganadora, debería ser el 100%. Pero eso tiene una explicación, de que los jugadores más fuertes, ¿sí?, pueden quedar en una posición perdedora con el rival, pero si digamos tienen más fuerza de juego, pues pueden salvar las partidas, ¿sí? Y se cuenta lo difícil que ha sido para Kansky jugar, ¿no? Entonces aquí Kansky hace la jugada correcta, dama F7. Entonces permite que el negro de jaque y se coma el peón, y entonces ahora sí viene una seguidilla de jugadas, ¿sí? Ahora como la torre ya está sobre el peón, E5, entonces viene jaque, todo esto obligado. Dama F6 y abandonó. ¿Cómo podría continuar? Se supone que rey C7 es única, y ahora esta es la jugada más dura. Y en esta posición, pues ya tiene mucho material, ¿no? Pero sin embargo, le están dando mate en E2. Y le están comiendo el peón de C también. Pero hay una jugada bastante simple que defiende todo. Dama F3 defiende todo. Amenazo a dar el jaque en D1. ¿Sí? Y ya, pues, es muy fácil, ¿no? Con una torre de ventaja. Bueno, esta partida es muy ilustrativa y muy interesante, ¿sí? Desde el punto de vista de que en Londres el blanco puede armar muchos ataques al flanco del rey, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces ahora vamos a ver una partida bastante vieja, ¿no? El blanco era un gran maestro yugoslavo, Kovacevic, muy bueno, y era especialista en Londres también. El negro es Robert Baer, de Estados Unidos, ¿no? Uno de los mejores jugadores de Estados Unidos de esa época. Entonces resulta que empezó así. Hay otra forma de jugar, para el blanco juega esta, ¿cierto? Digamos, el blanco quiere que el negro juegue D5 para jugar alfil F4. Porque muchas veces contra caballo F6, si el blanco juega alfil F4, el negro puede plantear otros esquemas. ¿Sí? Se está dejando coger. Otro esquema es el de la India del rey, ¿no? Con el peón en D6. Y entonces es otra cosa, naturalmente, que no quiere decir que este sea la refutación del Londres, ni mucho menos. Eso es otra posición, ¿no? Entonces, el blanco jugó con esto y aquí llegamos a las posiciones normales. Aquí se puede jugar C5, E6 y alfil F5. En la partida jugaron alfil F5. Entonces aquí es donde hay que variar, ¿sí?
Ya el plan de E3 y C3 ya no es conveniente, porque el alfil está por fuera de la cadena de peones y el negro no va a tener ningún problema. Entonces, la jugada correcta, bueno, E3 primero, ¿no? Se puede hacer primero. Aquí en la partida jugaron C6, pero igual, a E6 siempre se va a hacer esta. Que la idea es atacar rápido con dama B3. En la partida jugaron C6 y C4, ¿sí? A ver, les muestro esa variante que es importante. Lo que pasa es que cuando se juega E6, juega C4, el negro tiene esta posibilidad, que es dudosa, ¿no? Entonces el blanco, ¿qué tiene que hacer aquí? Le van a dar un jaque en B4, que lo va a obligar a mover el rey. Puede jugar o torre por alfil o dama A4, es mejor dama A4. Si juega torre por alfil, le dan el jaque. Naturalmente que no puede tapar con el caballo porque caballo E4. No, ahí estoy mintiendo. Porque hay un jaque en A4, ¿no? Sí, de pronto a caballo de 2 no sabría ver. Y habría que hacer de pronto una jugada como esta, ¿no? Como C5. Ah, perdón, sí, no. Está bien. Sí, no estoy viendo. Claro, caballo de 2. Y a dama 4 no es nada, ¿no? O sea, caballo de 4, dama de 4 y caballo C6 ganando. Exacto. Bueno, entonces resulta que acá la torre B1, jaque tiene que mover el rey. Y el negro juega algo como esto. Esta es una variante que da este maestro, ¿no? Bien es buena para el blanco. En este caso, este símbolo significa ventaja de espacio, ¿sí? El blanco tiene mucho espacio en el centro, puede jugar con B4 y con caballo de 5. Lo único que está un poco mal es el rey, ¿no? Pero hay que ver cómo se puede guarecer, ¿no? Por ejemplo, caballo de 5, F3, rey F2, ¿no? Bueno, pero realmente es mejor este jaque. Entonces, cuando el negro, bueno, de esto hay una partida, ¿no? Sencillamente el blanco va a capturar el alfil y ya no existe el jaque, ¿sí? Hay una partida donde se juega B5, que parece muy buena, parece ganadora para el negro, pero no, es una jugada mala, ¿no? Bueno, entonces sigamos con la partida. Jugaron C6, C4, E6, ¿sí? En el caso de alfil por B1, con idea del jaque, se toma con la dama. Ahí no hay jaque todavía. Cuando esta amenaza el jaque de B4, ahora sí defiende. Y esta es una posición muy buena, ¿no? Juega dama B6, se hace esta. Esta posición también, un poquito para el blanco. Todos estos comentarios son de este maestro, ¿no? Bueno, algunos, porque yo me puse aquí también, porque también hice algunos, ¿no? Entonces, es 6. Bueno, entonces tenemos esta posición. Entonces, sabemos que la debilidad está aquí en B7. Entonces tenemos que atacarla. Blanco ataca B7. Aquí es fácil saber que solamente hay dama B6, ¿no? Una jugada como dama C8, vendría esta. Esta jugada es perdedora, que el blanco captura, y amenaza alfil B7. Entonces aquí la única jugada es dama B6. Entonces, como ya sabemos, aquí hay que ganar espacio en el flanco de dama y obligar a que el negro abra la columna. Entonces se juega con C5. No hay más que capturar la dama y llegamos a esto. Entonces el juego se va a desarrollar en el flanco de dama.
Sin embargo, el negro piensa que puede cubrir todo, ¿sí? Entonces el avance de B5 lo va a controlar. ¿Por qué? Porque el negro sencillamente juega esta. Y cuando el blanco juegue B4 amenazando B5, quita la torre, que fue lo que pasó en la partida, ¿no? Entonces B5 está controlado. Pero aquí el blanco tiene un plan tremendo, ¿no? Lo primero que hay que hacer aquí, antes de cualquier cosa, es asegurar este alfil, que no le vayan a hacer caballo H5. En los comentarios anteriores estaba caballo H5, ¿sí? Ahí hay unas notas. Hay otro detalle. En la página yo descargué la base, tanto en formato ChessBase como en PGN. ChessBase para los que tengan el ChessBase, ¿no? O sea, BCH. Y PGN se puede leer desde el celular, ¿no? Si no tiene ChessBase. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de descargarla y repasarla, ¿no? Incluso que no vamos a ver todas las partidas que yo puse. Entonces, les va a servir. Entonces, la primera jugada importante es esta. ¿Sí? Se cuenta que en posiciones cerradas se puede jugar lento, ¿sí? Cuando no hay nada inmediato, entonces se tiene que mejorar la posición y se pueden hacer planes más lentos. Las negras jugaron alfil E7. Entonces aquí tenemos la debilidad. La debilidad es B7. ¿Cómo la vamos a atacar? Entonces el blanco encontró el plan. Va a llevar el caballo a B3 y a A5. Cuando el caballo llegue a A5, pues no habría cómo defender el peón. Entonces el negro tiene que buscarse una forma de defender. Entonces se enrocó. Antes de jugar caballo B3, que también sería, es más precisa esta, atacando el alfil. Eso lo vamos a ver más adelante, porque eso garantiza más ventaja también en el flanco de rey, ventaja de espacio, ¿sí? Ahoga más a las negras. Aquí, esta jugada es un error, porque el blanco juega F3 y está amenazando encerrar el alfil con E4. Entonces el negro tendría que perder un tiempo y volver a G6. Entonces cuando G4, el negro se devolvió y el caballo entró acá. Entonces, ¿cómo defender el peón? Después de que va caballo a 5. El negro tiene dos formas. Jugar alfil de 8 y cuando caballo a 5 capturar el caballo. Y la otra fue la que eligió el negro, que es jugar torre a 8 y a caballo a 5 poner la torre aquí. Ambas espantosas, ¿no? Pero entonces veamos qué pasaba acá. Entonces caballo a 5, come, y ahora el plan del blanco es atacar la debilidad, pero ya hizo un gran logro que fue doblar los peones. Entonces va a jugar torre A4, torre B4, y a la larga ese peón va a caer, porque en el futuro podría jugar F3, rey D2, alfil D2, torre A3, torre A1, torre A3, torre B3. O sea, doblar las torres de aquí contra este, y no va a haber forma de defender. Entonces el negro prefirió jugar esta. Y aquí el blanco hace de nuevo una jugada muy bonita, ¿sí? Muy bonita no porque sea una jugada de sacrificio, de ataque, no. ¿Sí? Sencillamente se trata de que el negro está en una posición muy cohibida y entonces lo vamos como a atenazar más, ¿no? Entonces el blanco jugó F3. ¿Por qué es buena esa jugada? Porque le quita la casilla de E4, ¿sí? Y deja al negro pues en una situación muy mala, ¿no? Aquí en el caso de alfil de 8, las blancas jugarían acá y la torre quedaría pues en E8 muy mala, ¿no? Entonces prefirió primero sacar la torre. Aquí el intento del negro es jugar B6.
Entonces el blanco hace una jugada también muy interesante, raíz de 2. Que la idea es ligar las torres para la continuación que se va a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con las negras? Pues no sé que haya mucho, ¿no? Y entonces, el negro hace, por ejemplo, una cosa como esta, rey F8. Entonces ya el blanco está listo para hacer una combinación, para hacer un sacrificio, ¿sí? Entonces come, que está sacrificando 2 piezas menores a cambio de la torre, ¿no? Pero la posición va a ser, pues, tremenda, ¿no? Y esta posición es totalmente ganador. Blanco va a jugar B5. Y eso se cae fácilmente, ¿no? Los peones se van. El peón de B se pone en B4 también. Bueno, entonces resulta que otra cosa podía hacer. Esta jugada para sobredefender los puntos débiles, ¿no? A6 y C6. En este caso, el blanco tiene una jugada muy simple, que es volver. Una jugada muy tranquila, que amenaza B5 y que no hay forma de parar. Después de B5 la posición se cae, ¿no? Que se debilita más la posición del negro. Entonces la partida, la negra jugaron torre C8 y aquí jugaron B6. Están tratando de conseguir un contrajuego. Pero entonces vino un remate espectacular, ¿no? El blanco va a aprovechar todos los detalles de la posición, ¿sí? Entonces, aquí. Te cuenta que todo esto no se pudo haber hecho con el rey N1. Todo esto que hemos visto en las variantes y en la línea principal, ¿no? Porque la torre quedaría colgada. Entonces, por eso era muy importante ligar las torres. Entonces, aquí se puede comer el caballo o se puede comer la torre, ¿no? Si se come la torre es muy fácil. Come la jaque y se come la torre. Y ya recuperó todo el material y tiene 2 peones de ventaja. Totalmente ganado. Entonces, se comió el caballo. Este ya es un final bastante simple, ¿no? Pero que todo cambiar la torre, ¿no? La torre negra es prácticamente la única pieza que está defendiendo la posición. Si come, así, ¿no? Seguido de B4, B5. Entonces acá jugó torre F8, comió. ¿Quién? Pues el blanco ya va a jugar B4. Entonces el negro ya decidió devolver una pieza, ¿sí? Y queda con una calidad de menos. Aquí ya, bueno, esta parte es fácil, ¿no? Se trata de simplificar la partida. Cambiar piezas y el peón de B va a ganar. Esto para jugar rey F7 es espinarse. Listo, tenemos esta posición totalmente ganadora, ¿no? Se gana de mil formas. Pero hay un detalle que tenemos que aprender, que es siempre jugar lo más sencillo. Entonces, cuando uno tiene ventaja material, en este caso el blanco tiene una calidad, en algún momento puede devolver el material a cambio de otras cosas, ¿no? Entonces hace esta jugada que es muy simple y se come peones. Ni siquiera se preocupó por el peón de B, ¿no?
Bueno, aquí se acabó. Esta partida muy interesante, ¿no? El final, el tema del ataque en el flanco de dama, que fue muy bien conducido, como muestra de que el Londres tiene esa posibilidad, ¿no? No solamente se ataca a veces en el flanco de rey, que es lo más común, pero también en el flanco de dama. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Carlsen, que es un experto también en Londres, ¿sí? El estilo de Carlsen es especial para el Londres, porque el Londres es un juego muchas veces de maniobra, juego tranquilo, donde se van a conseguir pequeñas ventajas, ¿no? El jugador de las negras es uno de los mejores jugadores de Bliss. Entonces, ahí tenemos la pirámide de peones. El negro no deja la posibilidad de sacar el alfil. Entonces la jugada más elástica es esta, ¿sí? Entonces el alfil no va a salir todavía esperando dónde sacarlo. Entonces las negras pueden hacer esta, en este caso esta, ¿no? Las negras jugaron ahora sí con el alfil por dentro, el alfil de C8. Entonces las blancas sacan 6. Entonces decimos que hay muchas jugadas que se pueden hacer. Alfil G3, caballo E5, alfil por no, e inclusive muchas veces hasta se puede permitir que capture, ¿no? Bueno, en este caso en particular no. Entonces, alfil G3 es la jugada más obvia. Negro se enroca y ahora sí tenemos esta posición. Entonces vimos en la partida de Kansky que sacó el alfil a D3 y después bloqueó con el caballo. Carlsen hace esta jugada que también es muy interesante. Entonces la idea es que va a capturar el caballo y jugar dama a 4. Ese es el plan principal. En el caso que, por ejemplo, el negro haga una cosa como estas, ¿sí? Pues el blanco captura y ahora tiene esta maniobra. Puede ser dama a 4 primero, ¿no? Ahora este peón está sufriendo. Y si lo defiende con esta, por ejemplo, entonces acuérdense de este tema. Y el peón se cayó. No, perdón. No. No porque la dama está defendida, ¿no? Pero bueno, esta igual es una buena posición. Sí, inclusive esta jugada podría ser, ¿no? Caballo B3. Y si C4, caballo C5. Bueno, el blanco ahí se ve que estaba un poquito adelante, ¿no? Entonces, bueno, el negro, viendo que le van a comer, hizo esta jugada. Caballo 7. Entonces, ¿qué pasó? Que el caballo pasó a una casilla más pasiva. Ya no está defendiendo de 5 ni nada de eso, y entonces ahora sí, Carlsen se devolvió. Es una maniobra bastante interesante, ¿no? Entonces el negro jugó B5, B6, y aquí de nuevo hay que jugar con energía, porque el negro amenaza jugar el alfil a B7, controlando E4, y después meter el caballo de F6 en E4, consiguiendo una posición muy buena. Entonces el blanco tiene que hacer esta jugada, E4. Entonces aquí el blanco abre la posición en el centro, pero los alfiles, sobre todo el alfil de blancas, va a ser más fuerte. Entonces esto es obligado y se llegó a esta posición. Aquí las negras tienen dos formas de jugar, ¿sí? La que jugó el negro fue bastante mala, ¿sí? Pero igual el blanco tiene ventaja. La única jugada que se podía hacer era esta. En ese caso, el negro juega aquí. Uno podría pensar, ¿por qué no esta?
¿sí? Que está ganando la torre prácticamente porque hay una intermedia. F5 atacando el alfil y ahora el negro es el que tiene ventaja. Porque está amenazando también encerrar el alfil, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces aquí, cuando caballo D5 se captura en roca. Esta, naturalmente, que es una pequeña ventaja. Sobre todo los alfiles están muy duros, el alfil de casillas blancas, el caballo va a entrar E4, E5, perdón. Y hay muchas posibilidades de molestar, ¿no? Pero entonces en la partida el negro cometió este error. Está poniendo la torre en rayos X con el alfil, ¿no? De G3. Entonces el blanco sencillamente capturó. Entonces no hay más que comerse el alfil, ¿no? No existe otra jugada porque no puedo comer en C5 por la torre. Entonces se come el alfil. ¿Y qué pasó? Que el blanco en este momento tiene un peón de ventaja y abrió la columna y está amenazando H7. El negro confiaba en esta jugada, ¿sí? Que fue bastante mala. Mejor era cambiar la dama, jugar F5. El negro va a recuperar el peón, ¿no? Entonces el blanco se quita acá, cuando coma, B3, y esta posición también es horrible, ¿no? El alfil se va a poner en C4 y el caballo va a saltar a G5, a E5. Las negras tienen 3 peones débiles, entonces sería una posición igual casi que perdedora, ¿no? Entonces, Piro jugó peor todavía, hizo esto. Entonces Carlsen aquí, naturalmente que Carlsen que es tan bueno, ve una maniobra muy buena, ¿no? Cambió acá y avanzó. Este detalle se le escapó al negro. Con seguridad, ¿no? La amenaza es C7. Entonces, la única jugada para no perder material es poner el caballo. Entonces viene alfil por caballo. Tiene que tomar con la torre o si no hay un C7, ¿no? Se toma con el peón. Listo. Y entonces en este momento, la pregunta es, ¿podrá el blanco conservar el peón de C6 o no? Que está un poco débil, ¿no? Pero Carlsen se las ingenió para conservarlo. Entonces lo primero que va a hacer es cambiar la mejor pieza del negro, que es la torre. Es decir, torre de 1, muy bien. Torre de 1 para cambiar. Entonces, resulta que el negro, pues claro, si se deja capturar ahí, pues es peor, ¿no? Le ponen un caballo en D4, o le juegan, también le pueden jugar C4. Bueno, entonces cambió la torre y ahora va a comerse el peón. Hay un detalle, que si el negro se come el peón, la partida es tablas, enseguida, ¿no? Pero entonces el blanco tiene su recurso. Entonces caballo de 5, el caballo sobredefiende el peón, y de nuevo las negras amenazan al alfil B5. Entonces casi que cualquier cosa va a ser alfil B5, ¿no? Si juega A4, pues juega B5, con chance de capturar el peón. Entonces aquí Carlsen hace una muy buena, C4 con idea de B4. Entonces el negro jugó B5. Y aparentemente ya se salvó, ¿no? Que si el blanco captura no hay cómo defender. Y B3 tiene muy mala pinta, ¿no? Porque le comen y le doblan los peones. Pero tiene una jugada muy dura que es B4. La idea es jugar A4 para la siguiente y B5. Entonces, él lo capturó y el blanco logró defender su peón, ya esto está ganado, duró unas jugaditas más.
Y ahí se acabó. Entonces también muy interesante, ¿no? La forma como Carlsen atacó en el centro y en el flanco de dama. Aquí tenemos una partida entre dos como desconocidos. Muy interesante. Entonces inició con caballo F3 y posiciones que ya hemos visto, ¿no? Esta. Aquí el alfil sale a E7 o a D6. Si sale a D6 sabemos que lo mejor es retroceder. Si sale a E7, entonces el alfil molesta. Aquí jugadas como esta no son buenas. El blanco juega esta simplemente, ¿no? Me toma con el caballo y si juega F6 se devuelve. Y ahora si se quiere comer el alfil, pues abre la columna. Y el negro queda tocado aquí. De hecho, aquí ya la posición del negro se ha debilitado un poco, ¿no? Entonces, aquí el negro se enroca. Bueno, aquí hay un montón de jugadas que se pueden hacer. H3, caballo H5 y enroque. ¿Okay? H3 es más tranquila, lo mismo que enroque. Pero la jugada que realmente molesta más al negro es esta. Caballo E5. Entonces el blanco demora el enroque. El rey se va a quedar en el centro. Está a un paso de enrocar en cualquier momento que se necesite, ¿no? Y el tema va a ser pasar la dama de F3, H3 y tocar el punto F7, H7. Entonces aquí las negras deben jugar así. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay partidas también. Esta es otra forma de jugar. También se puede. Pero las negras cometen este error. Entonces la pregunta es, ¿cómo capturar? ¿Con D o con alfil? ¿Qué piensan ustedes? Estas decisiones son cruciales, ¿no? En una partida. Sí, bueno, Carlos me dice que D por E5. Sí, con D. Exacto. Resulta que aquí lo normal es, para conservar la estructura de peones y todo, es tomar con el alfil. Pero realmente, digamos, si yo estuviera enrocado corto con las blancas, seguramente la jugada sería tomar con el alfil. Pero aquí, como no estoy enrocado, la jugada dura es tomar con el peón, quitando el defensor del enroque. Entonces el caballo se fue. ¿Y ahora qué hacer? ¿Ve? Y viene una jugada muy importante, que es esta. H4. Esta jugada, vamos a ver la utilidad, algunas jugadas adelante. ¿Sí? Esta jugada, en cierta forma, es importante para poner la torre en juego, ¿no? Uno pensaría que es torre H3, G3. No, pero ese no es el tema. Entonces aquí las negras tenían que hacer esta jugada única para que no les ganen. En ese caso, tenemos que abrir el flanco de rey. ¿Sí? Entonces, la jugada clásica en esas posiciones es G4. Entonces el blanco va a capturar en F, poner la torre aquí, posiblemente va a conseguir el enroque largo y va a crear mucha presión en el flanco de rey, ¿no? El negro hizo esta jugada que pierde, pero el blanco no encontró el tema en este momento, ¿sí? Ya aquí en este momento hay un remate. ¿Por qué se puede sacrificar aquí, en H7? Porque resulta que las piezas van a pasar muy rápido. Entonces el rey captura, jaque, y ahora viene esta. La amenaza es caballo G5. ¿Sí? Y no importa que el negro juegue acá, porque ahora sí vemos la utilidad del peón en H4.
el blanco sacrifica el caballo igualmente, amenazando mate, y cuando coma, que no es obligado, entonces se abrió la columna para la torre. ¿Sí? Lo mejor que puede hacer el negro aquí es devolver, ¿no? Pues le están dando mate, con dama h7, g6 o con g6 primero. Entonces, esta, digamos como algo como esto. ¿Sí? De todas formas, el blanco, aparentemente el ataque como que se desvaneció, pero no. Tenemos jaque y la torre pasa, amenazando torre f4. Aquí hay una variante muy divertida. Negro captura. Aquí puede jugar de muchas maneras, ¿cierto? Torre por f6, por ejemplo, es totalmente ganadora, pero esta. Más elegante. Que le está dando mate, ¿no? Dama por g7. Y aquí no hay respuesta. Viene otra dama. Sí. El blanco no vio ese remate, sino que hizo esta jugada. Entonces, cuando hizo esto, el negro parece que vio lo que le estaban haciendo, ¿sí? Ahora, este es el famoso sacrificio de Greco. Perfil por h7 y caballo g5. Pasa la dama, ¿no? Entonces, las negras todavía tenían que hacer esta, y esta siempre daría ventaja al blanco. Pero el negro evitó el sacrificio del alfil, pero hizo una jugada que debilita mucho la posición del rey y crea un punto de ruptura en G5. Entonces, sencillamente, el blanco ya va a abrir en la posición del rey. Va a jugar G5. Ahora sí jugó F5, pero ahora el blanco tiene una jugada durísima, que es esta, ¿no? El negro intentó esto, con la idea de cerrar la posición, ¿no? G6. Entonces la jugada del blanco es forzada, ¿no? No se puede evitar permitir G6, entonces esta que es muy buena, porque el caballo entra a G5 y se come el peón. Entonces aquí ya te das cuenta que el blanco tiene un ataque tremendo y no ha tenido que sacrificar nada, ¿sí? El negro ya de desespero sacrificó la torre, pero ya esto ya es muy fácil, ¿no? Aquí las blancas, las negras que comían el alfil, les dieron mate. Bueno, esta partida también es interesante, ilustra la forma de atacar en el blanco rey. Si el negro se equivoca, por ejemplo, y cambia en E5, ¿no? Esta es otra partida muy interesante. Bachmann, este es un paraguayo. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Aquí hemos visto que la jugada principal es caballo de 5, con idea de pasar la dama. El blanco hace esta jugada que es tranquila. Sencillamente está cuidando el alfil. Pero el negro, aquí el negro debe jugar así, ¿no? B6, seguido alfil por B7 y todo. Pero el negro juega esto que es un error estratégico. ¿Sí? Entonces, cerrar el juego en un flanco o cerrarlo en el centro es peligroso porque los ataques del flanco se vuelven importantes, ¿no? Entonces el negro juega C4 para hacer un ataque de peones en el flanco de dama, pero ese es un ataque que demora mucho y que no implica peligro para el blanco porque el rey no está enrocado largo, ¿sí? Entonces, sencillamente, el blanco se quita, el negro sigue con su tema, pero ahora, ¿qué sucede? Que los ataques de flanco, cuando el centro está cerrado, se contesta con un ataque en el centro. Entonces
Entonces, el blanco primero hace esta, que es buena, evitando B4, ¿sí? Cuando el negro juega aquí, todavía necesita otro tiempo, porque la torre está en el aire, ¿cierto? No puede jugar B4 todavía. Entonces, el blanco ahora sí abre el centro. Y ya esto es una ventaja muy grande. Aquí, o acá, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantenemos la tensión, capturamos en D5, avanzamos el peón. Naturalmente que capturar es un crimen. Que el caballo se pone aquí en D5 durísimo, ¿no? Entonces aquí, claro, la jugada correcta es ganar espacio en el centro. Ahora el alfil está apuntando. El caballo se quitó. Y aquí el blanco hace una jugada muy buena. De nuevo, ¿sí? Jugada que ya la vimos. Entonces, de nuevo, el blanco está sacrificando el alfil acá. Sacrificio del greco. El peón sirve de soporte siempre para cuando el caballo entre aquí, el alfil capture, entonces el peón captura y se abre el juego para la torre. Entonces aquí el negro jugó acá. Aquí el blanco ya puede jugar de dos formas. La que jugó en la partida, que fue caballo G5, o también puede sacrificar, ¿no? Es más o menos una transposición. Entonces sacrificó el caballo amenazando todo, ¿no? H7, 6, hay que comérselo. Y entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que seguir sacrificando, ¿no? El blanco sacrifica dos piezas, pero el ataque es tan fuerte que no hay forma como que el negro se pueda defender, ¿no? Aquí, si venía aquí, pues viene esta, ¿no? Y le doy mate. Bueno, entonces, aquí ya el negro podía abandonar, jugó acá. Entonces viene la extracción del rey, que sabemos que es mate siempre. Aquí. Es que, sí, bueno, que se come el alfil mate. Mate con la dama, ¿no? En la partida volvió y mate con el peón. Bueno, entonces, digamos que pues hay más partidas en el archivo, ¿no? Sería bueno que ustedes las vieran, ¿sí? Otra cosa que es muy importante que es practicar para tener las ideas más claras, ¿no? Entonces aquí, bueno, nos queda 5 minutos. Si alguien tiene preguntas o comentarios o algo, pues son bienvenidos, ¿no? Bueno, de mi parte, muchas gracias Alejandro por la primera clase, que son los planes de blancas. Recordarles a todos que nosotros vamos a tener un torneo temático mañana a las 8 de la noche para empezar a practicar estas ideas que vimos hoy. Y la segunda sesión es el próximo lunes a las 7 de la noche. Y el siguiente torneo se va a hacer el siguiente martes a las 8 de la noche. Esas son, digamos, las 4 actividades principales que tenemos planeadas para prepararnos en este Londres. No sé si hay alguien que tenga algún comentario, pregunta, duda para el maestro. Sí, sin pena, ¿no? Si quedó alguna duda o cualquier cosa, ¿no? Aprovechen, aprovechen. O si tienen preguntas de cómo usar el material o cómo, o qué recomienda el maestro que cómo preparemos eso, todo es bienvenido. Aló, Alejandro. Ah, Una pregunta. sí, dime. ¿Vas a hablar más adelante de cómo se juega en Londres con negras? Sí, en la próxima sesión. Listo. Próximo Bueno, lunes. muchas gracias. ¿Sí? Sí, la idea es que bueno,
muchas veces uno juega una variante con los dos colores, ¿no? Yo tengo muchas líneas donde juego blancas y negras, ¿sí? Entonces, cuando uno la conoce bastante bien, pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero es importante porque si solo preparamos con blancas, pues estamos a medias. Entonces también hay que ver partidas, hay que ver los planes del negro, cómo hacerlo, ¿no? Y claro, hay muchos sistemas. Naturalmente que pues en hora y media no se puede hacer mucho, ¿no? Porque digamos, cuando uno prepara una variante seriamente, necesita por lo menos 10, 20 horas, ¿no? Para, para hacer una cosa bien hecha, ¿no? Pero lo que hicimos hoy, pues yo creo que les va a servir bastante, ¿no? A mí también. A mí también me sirve porque me toca investigar, ¿no? Yo, por ejemplo, no juego Londres con blancas, solamente de vez en cuando en Bliss. Y claro, sí me he tenido que defender contra el Londres y tengo varios esquemas que son bastante buenos, ¿no? Entonces, la idea es compartírselos a ustedes. Entonces, acuérdense que hay dos archivitos en la página, ¿no? Ahorita también, cuando en esta misma página quedan dos archivos que ustedes pueden descargar, ¿sí? Cuando acabemos la sesión, a los 2 minutos ya sale el video. El video va a estar ahí por un mes, pero sería bueno que lo descargaran rápido, ¿no? Entonces, también pueden ver el video como para recordar algunas cosas. Sí, entonces, pues, eso es, ¿no? Vale, Carlos. Vale,